Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya, les comento. Estoy desde el celular porque aquí mi computador se fue a negro después de la última clase. Eh, aquí está. Voy a compartirles el PPT. Ah, no, no puedo. No, del celular no se puede. Ya no importa. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo estuvo la semana? Un harto frío y largo. ¿Sí? ¿La han sentido larga? Todo bien. Bueno, comentarles, ¿cierto? Que me avisaron de que la próxima semana no vamos a tener clase porque es feriado. Estamos a la espera de que nos den respuestas si ustedes van a tener como vacaciones de invierno o no. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es continuar con la clase de economía, o sea, de globalización más que nada. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en la última parte que tiene relación con una actividad? Vamos a iniciar en esa parte, Sí. con la actividad. ¿La hicieron? ¿Hicieron esa parte, no? Yo no. Yeah. Vamos a ver. La pregunta decía así. Con tu compañero, ¿cierto? Comenten los conceptos de liberalismo y neoliberalismo y desarrollar una definición de ambos con sus propias palabras. Se pueden apoyar, ¿cierto?, en los apuntes de la clase. ¿No? ¿No se acuerdan de eso? ¿Alguien que quiera compartir sus resultados? No se amontonen. Hola, buenas Dice tardes. usted las, buenas Hola, hola. tardes. Buenas. ¿Usted dice las causas del neoliberalismo? No, pues la actividad, pues, la actividad de cierre que hicimos la semana pasada para hacer como una pequeña retroalimentación. ¿Se acuerdan de la actividad que quedó pendiente? Que era como hacer una pequeña No, definición. no, profe, yo no. Ya, no se preocupe. Bueno, si nadie la tiene, es momento de realizarla. Respecto, ¿cierto?, al concepto de liberalismo, tiene relación con el dejar hacer, dejar pasar. La economía se regula por sí sola a través de la oferta y la demanda, ¿ya? A diferencia del neoliberalismo. En el neoliberalismo, la oferta no necesariamente se regula por la demanda, sino que se regula por la cantidad de oferentes, ¿ya? Los oferentes son las personas que ofrecen el producto. Y por esa razón, que si usted va al supermercado, ¿cierto? Eh, Va a encontrar harina de todo tipo, de todas las marcas, ¿cierto? Con polvos de hornear, sin polvo de hornear, Santa Clara, Santa Julia, Santa Rita, ¿cierto? De lo que sea. Esa es una característica del neoliberalismo. Sin embargo, en el liberalismo es oferta y demanda. Bueno, eso principalmente. Eh, el día de hoy vamos a iniciar con la segunda unidad que tiene que ver con la globalización de la economía. Este concepto quizás mm, novedoso, globalización. ¿Por qué razón se llamará globalización? ¿Qué, con qué palabra podrían asociar el globalización o globo? ¿Del mundo?
Que Claro, está a ¿Mundial? nivel mundial. a nivel mundial. A Sí, nivel mundial. recuerden, ¿cierto?, que el globo terráqueo, Sí. la Tierra, ¿cierto? A eso se relaciona. Bueno, el día de hoy, unidad número 2, la globalización de la economía. Objetivo, comprender el concepto de globalización y relacionarlo con la economía. ¿Ya? Ahí tómense su tiempo para anotar los apuntes. Mañana comentarles, ¿cierto?, que en filosofía vamos a realizar una prueba tipo, o sea, la vamos a revisar, no la vamos a realizar, la vamos a revisar, ¿ya? Una prueba tipo, que es de las que van a tener más adelante, y vamos a analizar pregunta por pregunta. Puede que nos demoremos toda la clase en toda la prueba, o puede que hagamos la mitad mañana y la otra mitad la próxima semana, para que lo tengan en consideración. Bueno, continuando, la globalización, ¿cierto?, tiene relación con ese concepto, globo, planeta Tierra, y se relaciona principalmente con la interconectividad, lo que hoy en día serían las redes de comunicación, Social. también conocida como TICs, T-I-C y una S pequeñita, TICs, que son tecnología de la información de las comunicaciones, ¿cierto? Una de las características de la globalización tiene relación principalmente, ¿cierto?, con los tratados de libre comercio, ¿ya? Esto se relaciona con el ámbito político y social. De ahí viene otro concepto, aldea global, ¿ya? El mundo, de cierta forma, depende de otros, o sea, los países, perdón, dependen de otros países para sobrellevar una economía. En el caso de Chile, nosotros necesitamos importar tecnología y exportamos materia prima, ¿ya? En la medida que Chile, ¿cierto?, exporta cobre, exporta productos, exporta, ¿cierto?, productos agropecuarios, productos agrícolas, ¿cierto?, frutas, verduras, etcétera. Nosotros, ¿qué traemos? Traemos autos, ¿cierto?, equipos, celulares, nuevos televisores, qué sé yo, eh, vehículos, ¿cierto?, que son lo que Chile no produce, ¿ya? Por otro lado, también dependemos de cierta herramienta para hacer funcionar el país, que sería el petróleo, el gas natural, entre otros, ¿ya? Chile tiene múltiples ventajas económicas y adquisitivas, pero hay que considerar que nuestro país está aislado. ¿Aislado en qué sentido? Está aislado porque al norte tenemos el desierto, ¿cierto? Al este tenemos la cordillera, al oeste tenemos el mar y al sur tenemos la Patagonia y Chile pierde su conectividad. Por esa razón estamos aislados. Ah, sin embargo, los tratados de libre comercio nos permiten una mejor redistribución de los elementos que necesitamos para desarrollarnos. Por ejemplo, las carreteras, las concesiones, ¿cierto? Las carreteras no son chilenas, son las mejores carreteras latinoamericanas, sudamericanas, pero estas carreteras tienen una concesión española. Los ferrocarriles, también, el ferrocarril tan moderno que usted ve, ¿cierto?,
en Santiago, ¿cierto? El Metrotren tiene, de cierta forma, su origen, o son los trenes que dan de baja, en Francia. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que Chile, ¿cierto?, está atrasado en el ámbito tecnológico, ¿ya? Podemos tener Wi-Fi, podemos tener 5G, etcétera, pero considerándonos con países europeos, tenemos muchas otras falencias. Y por esa razón, el Tratado de Libre Comercio es fundamental para nosotros, ¿ya? Consulta. ¿Están bien? ¿Están conectados, cierto? Sí, Sí, Me sí, estoy refiero, sí. entendiendo. Sí, están profe. con, Sí, están sí, con el estoy material, entendiendo. sí, están con el material a la mano, ¿cierto? Mm, Sí, sí. Ya, perfecto. Bien. Continuamos entonces. Cuando hablamos de antecedentes, bueno, tiene relación, ¿cierto? Principalmente con el descubrimiento o conquista de América. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón este sería un antecedente? Principalmente, ¿a alguien se le ocurre o no? Antes de dar la respuesta, Como profesora la pregunta, disculpe. ¿por porque qué el gracias a descubrimiento? ellos, porque gracias a ellos nosotros pudimos tener conexión con otros países. Ya, ahí hay una palabra clave, ¿eh? Conexión. Ya, la pregunta en sí tiene relación con lo siguiente. ¿Por qué razón el descubrimiento o conquista de América sería un antecedente, ¿cierto?, de la globalización económica? Y acá, ¿cierto?, nos dieron una palabra clave, conexión. ¿Alguien más se atreve a dar una respuesta? Los españoles empezaron a traer cosas y se llevaron cosas de acá. Ya, vamos bien, vamos bien. Se expandieron a más países. Eso es una buena acotación. Hay una expansión, hay un nuevo mundo, hay una ampliación de conocimientos y eso conlleva a una conexión. América ya, de cierta forma, al ser descubierta o a ser conquistada, recuerden que existen las dos versiones, eh, nos permite insertarnos en el mundo, ¿ya? Insertarnos en el mundo, darnos a conocer a través de las rutas comerciales, a través de los productos que se llevan y se traen, y a través, ¿cierto?, de la cultura, las riquezas y los recursos. Por eso sería un antecedente. Otro antecedente tiene relación con lo que se considera, ¿cierto?, los avances tecnológicos o también la revolución industrial. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los avances tecnológicos nos permitirían, ¿cierto?, ser más globalizados? ¿Qué creen ustedes? Yo sin conocerlo estoy conversando con ustedes. Algo así. Eh, Ya, bien. Han hecho como más fácil la vida. O sea, las cosas cotidianas son más fáciles gracias a la tecnología. Del hecho de empezar a ver televisión, escuchar la radio. Muy bien. No sé si recuerdan a un personaje característico del cine mudo, Charles Chaplin. Chaplin. Ya. Ujú. Él tiene una película que quizá puedan verla en algún momento, que se llama Tiempos Modernos, o por lo menos un extracto de la película, para que de cierta forma vean de qué manera la industria, por así decirlo, se ha mecanizado en trabajar y en ensamblar, ¿cierto?, los procesos para la construcción de un objeto en particular. Por ejemplo, los automóviles. Los automóviles se ensamblan, no se fabrican, ¿ya? Los fabricantes, cada uno hace una cosa distinta y finalmente el Igual. automóvil se ensambla, se arma, ¿cierto? Es como un rompecabezas.
Ay, perdón. Bueno, por esa razón, ¿cierto? La revolución industrial, los avances tecnológicos, permiten tener una mejor comunicación, una rápida llegada a través del transporte y una rápida confección a través de la industria. Antiguamente, ¿cierto? La gente construía sus propios como vestimentas, vestuarios, elementos para sobrevivir. Pero hoy en día existe, ¿cierto? La textilería, en donde existen poleras de un diseño en específico y existen muchas poleras de ese diseño específico, ¿cierto? Muchas tallas de ese diseño, etc. Lo cual antiguamente era prácticamente imposible. Como por ejemplo cuando no sé, en mi caso, mi abuela se pone a bordar o a tejer, me teje una bufanda. Yo le paso un madejo de lana, me paso una bufanda y le queda más larga, más corta, más angosta, más ancha. Y tengo una colección de bufandas hechas por la abuela y algunas son más cortas, algunas son más largas y es el mismo madejo, el mismo tamaño de madeja de lana. Van variando los colores, pero ¿qué es lo que cambia? Los puntos, qué sé yo, se le corren los puntos, el ancho, el grosor, etc. En cambio, si yo voy a un supermercado o a una tienda y quiero comprar una bufanda, ¿cierto? Existen muchas Miles, bufandas de ese color, de iguales. ese diseño, iguales, ¿cierto? Y esa es la diferencia. Imagínense, mi abuela igual tiene más de 80 años y se demora 2 tardes, por así decirlo, porque bueno, ella igual hace sus cosas, ve la teleserie, ve la comedia, se le olvida, qué sé yo, sale a regar las plantas. Entonces, ya, supongamos que 2 tardes. Asumiendo que ella se dedique a hacer bufandas, en una semana haría tres, en un mes haría 12 a 15, ¿cierto? Considerando los días de descanso, el material, entre otras cosas. Pero en una fábrica o en una industria, en una empresa, ¿cierto? Eso se hace en cuestión de minutos, quizás horas, pero es muy rápido y a nivel, ¿cierto? Exorbitante, una cantidad exorbitante. Otro antecedente de la globalización, ¿cierto? Está relacionado con el capitalismo. Queda claro el ejemplo anterior, ¿cierto? De la manufactura artesanal y la manufactura empresarial o industrial. Empresa. Sí, Sí, excelente. Bueno, continuando. Otro antecedente de la globalización, ¿cierto? Es lo que se conoce como el capitalismo. El capitalismo tiene relación, ¿cierto?, con la acumulación de metales preciosos, ¿ya? De ahí viene la palabra capital, ¿ya? De reunir capital. Ah, es que no tengo capital para hacer esta mano de obra. No tengo capital para hacer la ampliación de la casa. Se relaciona a un concepto económico, a la acumulación. ¿Por qué razón el capitalismo vendría siendo un antecedente? Principalmente porque a través del capitalismo yo acumulo riquezas y las invierto, ¿ya? Y las voy invirtiendo. Eso podemos hablar prácticamente. Bueno, posterior a eso, eh, tenemos las redes de comunicación. ¿Cómo han ido cambiando las redes de comunicación? Como ustedes podrán saber, ¿cierto? Una de las redes de comunicación más fundamentales y que nos permite tener un estilo de vida como contemporáneo, globalizado y actualizado, se relaciona principalmente con el celular. El celular es el aparato que más se ha modificado durante los últimos años, ¿ya? Antiguamente era un teléfono muy grande
que apenas cabía en un bolsillo, que solamente podía enviar y recibir llamadas. Después, no sé si se acuerdan de los beeper, unas cosas que se ocupaban, que eran chiquititas, que se usaban como en la Y como cintura. que llegaban mensajes nomás solamente. Sí, eran mensajes súper cortitos, los beeper. Sí, Bien. Y después el celular fue cambiando, se fue modificando, se le fueron agregando funciones. modernizando. Se le fueron agregando funciones. Hoy en día el celular eh, incluso viene con la inteligencia artificial incorporada a algunos. Ahora mismo ahí usted se mete a WhatsApp y le sale el Meta, no sé, Meta, algo así, y usted le pregunta algo y se lo responde al tiro. sí. Entonces es increíble cómo ha ido evolucionando el celular en cuanto a tamaño y funciones. Por así decirlo, el primer celular que existió hace mucho, mucho, mucho tiempo era el famoso telégrafo, donde ustedes, ¿cierto?, llamaba a través de señales, a través del código Morse, el famoso código Morse. No sé si lo recuerdan. El código Morse es cuando sonaba con tut, tutut, tut, tutut, tut, Sí, es tut. como Sí. que dan sonido. Claro, y ahí se empezó a crear sonido. Y el código Morse tenía de cierta forma una distancia, una cobertura. Pero hoy en día el celular nos permite, ¿cierto?, comunicarnos a nivel global, como Global. lo estamos realizando ahora hoy en día, a nivel global. Y perfectamente me podría comunicar con una persona de otro país. Solo necesitamos la red de Internet. Y de ahí viene otro concepto, red, ¿cierto? O web, páginas web. Web significa red en el español. Páginas web, páginas red. Usted se mete, ¿cierto? A una página y esa página le abre un mundo de ideas, un mundo, ¿cierto? De opciones, entre otras cosas. No sé si últimamente han ocupado Google para buscar algo en específico, pero Sí, abajo del buscador Sí. le aparece en cuánto tiempo lo hizo y cuántas similitudes encontró. Sale algo así, creo que 0,23 segundos, 123 cosas similares, algo así. O no me he imágenes, fijado. o donde quiera buscarlo. No, no me he fijado. Ahí para que pongan atención. Bueno, siguiendo con la dinámica, ¿cierto? Algunas características de la globalización se relacionan con el ámbito económico. En el ámbito económico tenemos que cada país, ¿cierto?, tiene una economía de libre mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser una economía de libre mercado, yo puedo comprar donde quiera, como quiera, y a través y utilizar el medio de pago que más se me acomoda. Sin embargo, sin embargo, hay una moneda en específico que regula el precio del mercado. ¿Cuál será esa moneda? El dólar. ¿El dólar? El dólar, precisamente. El mundo a nivel global funciona a través del dólar, Del dólar. ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando hablan de que el cobre subió 1.000 pesos, subió 300 pesos, 100 pesos, no, subió un cuarto de dólar, bajó el dólar, en la libra de cobre ahora se vende a $3, 6,50. A mañana, no sé, $3, 4,50. Bajó el dólar. Pero no, no está en plata chilena, por así decirlo, ¿cierto? Eh, entonces, una de las dimensiones económicas tiene relación con que los países se van a especializar en lo que más le conviene. En el caso de Chile, tiene
potencialmente ventaja sobre otros países por su geografía. La geografía de Chile le permite tener todos los climas, bueno, tiene todos los climas del mundo y en un solo país, Chile. Y por esa razón, ¿cierto? Que tenemos desierto, tenemos campos vitivinícolas, tenemos agricultura, ganadería y una costa que nos permite, ¿cierto?, vender productos agropecuarios. Entonces Chile tiene muchas ventajas económicas, pero esas ventajas económicas se traducen a que son ventajas en materia prima. Prima. El concepto de materia prima es la materia proveniente de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile, ¿cierto? No es que produzca materia prima, no, tiene materia prima a disposición. Bien, Sin embargo, eso, entre nos, significa que no estamos consumiendo a nosotros mismos. Es, por ejemplo, si en mi casa, ¿es cierto? En mi casa, yo tuviera un árbol que me da manzanas y yo vendo esas manzanas, en algún momento el árbol se me va a secar, se me va a pudrir, no va a dejar de crecer, me va a dejar de dar manzana, etc. Y eso es la razón por la cual Chile tiene una economía bastante dependiente, porque no es el único país que vende materia prima. Muchos países de Latinoamérica lo hacen. Por lo tanto, si a Chile no le compran su materia prima, no tiene dinero ni recursos para gastar o para comprar lo que necesita. Un ejemplo más básico. Yo vendo manzanas. Mi vecino vende manzanas. Mi otro vecino vende manzanas. Mis manzanas son rojas. Las de mi vecino son más grandes. Pero las del otro vecino son más baratas. ¿Cierto? Entonces ahí el comprador va a decidir a quién va a comprarle, de cierta forma. Cuando usted va a la feria, libre. ¿cierto? A comprar fruta o a comprar verdura, de repente me imagino que tienes un caserito, ¿cierto? Que es como su regalón. Pero de repente ese caserito le falla y a uno no le tiembla la mano de ir a otro lado, de buscar otra opción. Y es precisamente lo que pasa con Chile. Chile tiene mucha materia prima, pero es una materia prima que pronto o en algún momento se va a acabar. ¿Por qué razón? No sé si hay alguien de Rengo conectado, pero acá en Rengo hubo muchos campos agrícolas hace no más de 20, 25 años, y ahora esos campos agrícolas están, fueron, o sea, perdón, esos campos agrícolas ahora no son campos agrícolas, sino son construcciones de casas. Y es una realidad que ocurre quizás en su comuna o en su localidad o en algún lugar donde usted conozca, San Fernando está que pasando lo mismo. el país va cambiando principalmente por la demanda demográfica, el aumento de la natalidad, aumento de esperanza de vida, aumento de nacimiento, la gente quiere tener casa, etcétera, ¿cierto? Y eso significa sacrificar terreno. El terreno que antes era agrícola, ahora son casas. Y lo que les decía yo, la dependencia económica de Chile es muy frágil y quizás por eso nos cuesta tanto salir del flagelo de la pobreza o salir del tercer mundista y llegar a ser un país desarrollado. Esas son las características de la dimensión económica. Vamos a la dimensión política. En la dimensión política se valora la democracia, se valora, ¿cierto?, el derecho, o sea, perdón, el respeto por los derechos humanos. Por lo tanto, se, se ve con malos ojos un país en guerra, un país en conflicto. ¿Quién interviene en un país en conflicto? El Organismo de Naciones Unidas, que principalmente está personificado por Estados Oh, Unidos.
Y por esa razón, que Estados Unidos, en cada conflicto que hay, siempre mete la cuchara o siempre tiene algo que decir. Pasó, ¿cierto?, en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasó en la Guerra Fría, en la Guerra de Vietnam, en la Guerra de Corea, en China, con el tema de los talibaneses, ¿cierto? El atentado, ¿cierto?, a las Torres Gemelas, entre otras cosas. A nivel político, el organismo de Naciones Unidas vela por el respeto de los derechos humanos, ¿cierto? La igualdad, que los países funcionen de una forma pacífica, ¿ya? Que no se vean obligados a comprar, a consumir, etc. Tercera dimensión, la dimensión social. ¿Qué es lo que ocurre? La tecnología, de cierta forma, nos hace ser diferentes. Hay muchas personas, ¿cierto?, que son, se quedan como rezagadas, por así decirlo, se quedan rezagadas en el sentido de que no se conectan, que no saben cómo utilizar un computador, que no tienen como facilidades para escribir o redactar un documento en Word, entre otras cosas, eh, porque, ¿cierto? La tecnología va avanzando muy rápido y eso hace que la gente se actualice más rápido y que los que no han podido se queden atrás. Y eso también genera un aumento, ¿cierto?, de la brecha social que se traduce en las habilidades, en el conocimiento, ¿cierto?, en la pobreza y el enriquecimiento, ¿ya? Por ejemplo, pasa mucho en los supermercados que de repente dan muchas ofertas, qué sé yo, de productos que usted a veces ni siquiera necesita, pero los compra igual. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo adquiero ese producto, ¿cierto? Lo llevo para la casa, llego a la casa, es dañino, está vencido, está roto, qué sé yo, entre otras cosas. Pero lo compré por falta de conocimiento. O de repente cuando dicen oferta, oferta, y uno se deja llevar por lo que dice y no por lo que realmente es. Pasó, pasa muy a menudo el ejemplo que les decía yo. Lleve, no sé, pues, hablemos de la leche en polvo, por así decirlo. 3 kilos de leche en polvo a 10.000 pesos. Está bien. Ya, rinde Y pagué dos. 18 litros. Rinde 18 litros. Lleve leche líquida, no sé, pues, a 7.50 el litro. O la misma leche en polvo. Esta otra leche en polvo, qué sé yo, rinde, es de 2 kilos, pero rinde 20 litros y vale 9 lucas, qué sé yo. Entonces ahí la gente como que no suele analizar cuál sería la mejor opción. Y eso pasa, que a través del conocimiento la gente lo manipula, por así decirlo, a su propio beneficio, lo que genera una mayor brecha. Lo que pasó para el estallido social o lo que pasó para las primarias. De repente ahora que se vienen elecciones, los mismos políticos, ¿cierto?, se contradicen en su discurso, en su plan y programa de proyecto, dicen una cosa y cuando salen en la tele dicen otra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno se deja llevar por lo que dicen en la tele. Y dice, oh, bacán, voy a votar por él. Sale electo o sale elegido, ¿cierto? Y hace todo lo contrario. Y pasa. Y ahora a través de las redes sociales y a través del internet, ¿cierto? Se puede investigar in situ qué fue, qué es lo que dijo, hace cuánto lo dijo, cómo lo dijo, versus lo que dice ahora. Pasa con diputados, pasa con senadores, pasa con presidentes, qué sé yo. Entonces, claro, a nosotros quizás no se nos va a olvidar que que nuestro expresidente que murió, ¿cierto?, dijo tsunami o marepoto. ¿Por qué? Porque hay un video que lo dice.
hay un video que lo muestra, entonces él no lo puede negar, ¿cierto? Y eso es lo que pasa hoy en día con la dimensión social, con la tecnología, ¿cierto? En el ámbito de la tecnología, pasando a otro punto, ¿cierto? Tenemos que hay avances que no que trascienden, ¿cierto? A la tecnología en sí. Antiguamente, la velocidad máxima en carretera era 80 kilómetros por hora, después 100, ahora va en 120 y posiblemente vaya aumentando con el tiempo. Hablando de las mismas carreteras, antiguamente uno pagaba el peaje con dinero en efectivo, ahora lo puede pagar con TAG, ¿cierto? O puede pedir un pase diario. También, ¿cierto? En el tema de los pagos, ahora es efectivo, transferencia, tarjeta de débito, crédito, cheque, entre otras cosas. Y en el ámbito cultural, que sería como el último ámbito, tiene relación, ¿cierto?, con que el Internet ha influido en nuestro estilo de vida, ¿cierto? Los niños quieren parecerse a los famosos cantantes, quieren parecerse, ¿cierto?, a los futbolistas y pierden como el sentido genuino de su propia razón de ser. Se enfocan, ¿cierto?, en la parafernalia, como dice la gente, en lo bonito, en lo estético. Me pasa mucho con algunos alumnos que me dicen, profe, ¿para qué quiero estudiar su ramo si yo quiero ser futbolista? Ya, yo no me caliento la cabeza, pero ellos quieren ser futbolistas porque ven en el fútbol, ¿cierto? Eh, Mujeres, ¿cierto? Modelos, qué sé yo, autos de lujo, buenos sueldos, estilo, ropa, marca, etcétera. Pero cuando yo les digo a esos mismos alumnos, pero usted está dispuesto a levantarse temprano, a entrenar, a hacer la rutina como tiene que hacerla, a no saltarse el ejercicio, a tener disposición, a jugar en otra posición que no es la que le gusta, a colaborar con el equipo, porque los chicos quieren ser futbolistas, pero más que ser futbolistas quieren ser figuras, no quieren ser deportistas como tal, ¿se entiende? Entonces ahí nos damos cuenta que en la dimensión cultural la globalización nos ha perjudicado un poco, hemos como retrocedido. Y pasa mucho con todo lo que ocurre con la diversidad sexual, ¿cierto? Con la expresión, la libre expresión, los grafitis, qué sé yo, las manifestaciones en las calles, las protestas, entre otras cosas, ¿cierto? Hay muchas, si analizamos todos esos ámbitos de cosas que les dije, relacionándolos con una protesta de hace 50 años atrás, 20 años atrás, es totalmente distinto. Hoy en día, hacer una protesta termina en guanaco, en bomba lacrimógena, en romper cierto ventanas, botar señalética, entre otras cosas. Pero antes no, antes era todo lo contrario. Protestas masivas que se relacionaban con una marcha, con pancartas. Y eso era. Y por último, para ir cerrando, ¿cierto? Consecuencias de la globalización. Consecuencias positivas, por supuesto, y también negativas. En el positivo tenemos aumento de la calidad de vida. Es decir, la vida se hace más sencilla, se hace más fácil, se hace más tranquila. Ahora ya no tengo que salir a la calle a comprarme un completo, puedo llamar por teléfono, me lo vienen a dejar a la casa. Ya no es necesario que sepa hacer sushi porque puedo comprar sushi hecho, preparado, listo. Eh, Entre otras cosas, ¿cierto? Si se me acaba el gas, llamo para que lo traigan, entre otras cosas. Negativa, ¿se pierde la identidad nacional? Efectivamente, nuestra identidad es mestiza. Recuerden que nosotros somos hijos de una América corrompida por la conquista española. Pero de los mapuches, de los indígenas, se habla re poco en clase, ¿cierto?
De hecho, cuando usted va a un centro comercial, no se dice centro comercial, se dice mall. Y eso es una palabra inglesa, una palabra occidentalizada. Cuando usted ve una puerta, no dice empuje, dice pull o dice push, ¿cierto? En los colegios se enseña inglés, nos enseña mapudungún, nos enseña quechua, cosas así. Volviendo a las consecuencias positivas, ¿hay una mayor esperanza de vida? Efectivamente. ¿Por qué razón? Hay más insumos médicos, hay más cierta tecnología. Por ejemplo, si una persona eh, necesita un trasplante o necesita cirugía, está la medicina, están los mecanismos para realizarlo y se puede aumentar o salvarle la vida a esa persona, ¿cierto? Transporte y comunicación, tiene relación principalmente con la tecnología. Antiguamente el metro pasaba, no sé, una vez en la mañana y una vez en la noche. Ahora es frecuente. Si no hay metro, hay bus. Si no hay bus, hay colectivo. Si no hay colectivo, hay taxi. Si no hay taxi, hay Uber. Si no hay Uber, hay ¿cómo se llama esto? Micro, entre otras cosas. O eh, también las aplicaciones, Uber, Didi, entre otras cosas. Bicicleta, por último. Y obviamente la globalización lo que vela es por el respeto a los derechos humanos y la formación y la afirmación de una sociedad democrática. Por esa razón que hoy en día las personas tienen una mayor libertad de expresión, porque ya no tienen miedo de que van a ser enjuiciadas, van a ser juzgadas, van a ser acusadas, ninguneadas, etc. Pero por otro lado, también hay como una exageración, por así decirlo, porque las personas que de cierta forma se expresan lo hacen en su sano juicio y en su deber. Pero esa libre expresión también afecta a las personas que no lo hacen porque perturba su paz. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos consecuencias positivas y negativas de un mismo concepto. Yo quizás puedo ser libre, decir, oh, soy del Buy, aguante la U, etc. Pero ya cuando insulto o paso o transgredo a otras instituciones o a otros equipos de fútbol, ahí ya se pierde el concepto de libertad de expresión. ¿Ya? Hoy en día, ¿cierto? Los precios de los estadios que han subido mucho, principalmente para evitar este tipo de conflictos. Porque cuando el precio estaba barato, iba mucha gente que se agarraban prácticamente a combo dentro de la cancha porque eran de equipos distintos. Pero ahora se considera que al ser como un deporte más elitista, ¿por qué elitista? Porque en el fondo se está cobrando una plata exagerada para ver un equipo que no gana ni un partido a veces, em, para evitar como ese tipo de conflicto. Y de ahí viene el concepto de estadio seguro, que en el fondo lo único que hicieron fue subir la entrada, en vez de enseñar una cultura en donde se privilegie la sana competitividad. Por ejemplo, se ha hecho muy viral el meme no sé si vieron el partido de Chile con Argentina, pero Arturo Vidal como que se enfrentó con De Paul, creo que era, empujándolo, ¿cierto? Siendo muy violento con él. Ah, Versus versus otro jugador que terminó el partido, abrazo, ya juntos, ya era, ¿no? Aquí es lo que voy, que los niños, al ver esa escena, creen que es bueno ser violento. Se trata de un partido de fútbol, nada más. Se trata de una competencia, nada más. Se trata de ser competitivo, un buen deportista, ser un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Un tipo que no controla sus emociones, punto uno. Punto dos, ¿cierto? Es violento, sarcástico y burlón.
cuando cada vez que puede enrostra a las personas, ¿cierto? Con el 2 de las dos Copas América. Pero no se trata de eso, o sea, es un orgullo, ¿cierto? Eso fue bacán. Pero a eso es lo que vamos, que de cierta forma se visualiza mucho las cosas negativas. Y al visualizarse y al viralizarse, lo que genera, ¿cierto? Genera un mal ejemplo para las personas. Entonces, claro, por un lado, tratamos de respetar los derechos, pero por otro hay desigualdad. Y esto genera un efecto dominó en el ámbito negativo. Al yo ver esa actitud de ese deportista y al ser televisada, oh, qué guapo, qué, oh, la garra chilena, etcétera, y veo la connotación que le dan los periodistas, una persona lo entiende como algo positivo. Pero si voy un poco más allá, ¿cierto? El trasfondo de eso es como no corresponde. No sé si se entiende como el ejemplo. ¿Le hace sentido? Bueno, sin ir más lejos, el mismo personaje chocó un Ferrari curado. Entonces también no es de una persona deportista hacer ese tipo de tonteras. Bueno, pero básicamente eso es lo que ocurre con la globalización. Hay cosas muy positivas y cosas muy negativas que se viralizan y se visualizan de forma más evidente, ¿ya? Con lo que dijo, con lo que hizo, etcétera. Hoy en día, ¿cierto? A través de las redes sociales, a través de la tecnología, es muy fácil eh, grabar, ¿cierto? Subir un video, eh, hacer bullying, hacer growling, eh, molestar, ¿cierto? Dañar a otras personas, las funas, entre otras cosas, a través de las redes sociales. Consultas, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Estamos bien? Sí. Sí, Sí, ya listo. chicos. Miren, se supone que nos vemos en 2 semanas más porque el 20 es feriado, ¿ya? Pero mañana en filosofía vamos a trabajar las preguntas de una prueba tipo, para que estén atentos, ¿ya? No sé si le hicieron llegar algún tipo de prueba a ustedes, pero yo tengo alguna. Así que voy a tratar de compartir pantalla y conectarme desde el computador y revisar pregunta por pregunta. Así que eso, nos vemos mañana en filosofía. Ya, profesor, Bien. muchas gracias. Estén Gracias. bien, Que esté bien. Hasta luego. Que hasta estén Nos bien luego, todos. vemos. Muchas gracias. chao, Buenas noches, compañeros, compañeras. buenas noches.